Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y estamos en el Sermón del Monte. Ya hemos dado 3 partes. Espero que la hayan visto y se hayan edificado. Parte 1 fue una introducción. Alabado sea el nombre del Señor, el Sermón del Monte. Parte 2 fue una introducción a lo que significa bienaventuranzas. Alabado sea el nombre del Señor. Y la parte número 3 fue bienaventurados los pobres en espíritu. En esta cuarta parte tendremos, alabado sea el nombre del Señor, bienaventurados los que lloran. Una vez más, bienvenido a este canal. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete y toca la campana de notificación para que reciba alerta cuando yo suba nuevos mensajes. Si necesito la oración, si quieres hablar conmigo, escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echando-la-red-al-mar@gmail.com ministerio.echando-la-red-al-mar@gmail.com. En esta parte número 4 vamos a continuar en Mateos capítulo 5, en el Sermón del Monte. Todavía estamos, apenas hemos comenzado y hoy estamos en el versículo número 4. La palabra es leída en el nombre de Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre Santo, te damos gracias. Dios eterno, vinimos una vez más ante tu gloriosa presencia. Padre eterno, vinimos en el nombre de Jesús, pidiéndote dirección, pidiéndote palabra de inspiración para los oyentes que vienen a visitar este canal, que tú los vas a traer a través de tu Santo Espíritu. Pedimos que tú le abres el corazón, que tú le abras la mente para que puedan recibir la palabra tuya, para que puedan reconocer su necesidad de ti y puedan crecer. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amado amigo, en la parte número 3 estábamos hablando bienaventurados los pobres en espíritu. Y hemos dicho que esto se refería a una bancarrota espiritual. No era ser pobre físicamente, materialmente, sino era una pobreza espiritual, reconociendo la condición que nosotros tenemos como humanos, que no podemos llegarnos a Dios a través de ningún método, porque somos incapaces de buscar a Dios, como hemos determinado en la parte número 3, la condición del hombre, la parte número 2, la condición del hombre, que no hay ni un justo, todos se han desviado, todos buscan lo malo, todo hay engaño, maldad, ninguno busca a Dios, nadie tiene temor de Dios, por ende nosotros no somos capaces de buscar a Dios, sino es Él que nos busca a nosotros. La bienaventuranza que hicimos en la parte número 3 era bienaventurados los pobres en espíritu, alguien que reconoce su condición espiritual. Eso fue lo que determinamos a través de las escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa bienaventuranza, ser pobre en espíritu, está conectada con la segunda bienaventuranza, porque primero tenemos que reconocer nuestra condición espiritual. Y cuando dice bienaventurados los que lloran, no se refiere aquí a alguien que llora porque perdió un ser amado, un ser querido. Sí, ellos recibirán consolación y sí, ellos están tristes y sí, el Señor los consuela, pero esto es algo más profundo. No son los que lloran por pobreza, que no tienen comida, que no tienen alimento. Sí, ellos recibirán consolación, Dios cuida de ellos, pero aquí se refiere más a un lloro de nuestros pecados, al llorar, al gemir, a contristar, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, al corazón contristarse, al corazón compungirse, al corazón
gemir y llorar. Llorar lo profundo de la condición de nuestra estabilidad, de la condición de nuestro pecado que está adentro de nosotros. Cuando dice bienaventurados los que lloran, está refiriéndose a llorar por el pecado. Hay una tristeza, hay un lloro que viene a través del arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos algo, en este caso nuestra condición humana, el pecado que mora en nosotros, que no tenemos nada para traerle a Dios, pues eso produce un llanto, una tristeza piadosa que produce y nos lleva a la salvación. Un ejemplo de esto lo vemos con el apóstol Pablo. Sabemos que él escribió una carta a los Corintios, la primera de Corintios, y según la historia los visitó y escribió otra carta y se perdió. Y en la segunda carta supuestamente él le habló bien fuerte, porque de acuerdo a la historia, no está en la Biblia, de acuerdo a la historia que yo he leído de la historia primitiva y de los apóstoles, según Ignacio, los padres en el segundo siglo que hablan, Pablo fue a Corintios para ver si ayudaba a resolver el problema de la carta que él escribió. Pero él fue rechazado porque habían llegado otros apóstoles que Pablo en la segunda carta los llama los superapóstoles. Estos superapóstoles engañaron a los hermanos de Corintio a irse en contra de Pablo, a rechazar el apóstol Pablo. Y según la historia, Pablo se fue triste y enojado y escribió una carta bien fuerte hablándole a ellos. Pero después él escribe segunda de Corintios. Vamos a segunda de Corintios, el capítulo 7, el versículo 5 al 11. La palabra es bendita en el nombre de Jesús. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sin que en todo fuésemos atribulados, de fuera conflictos y de adentro temor. El apóstol Pablo en ese primer versículo, en el capítulo 5, le está diciendo: cuando nosotros fuimos a Macedonia, ustedes saben que tuvimos muchos conflictos, tribulaciones con los de afuera, posiblemente los judíos que le atacaban, y por dentro temor. ¿Por qué? De la manera que lo trataron los corintios a él. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Por eso es de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí Pablo dice que Dios es el que consuela a los humildes. A los humildes de corazón y tan triste, Dios es el que lo consuela. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Solo está diciéndole que cuando Tito vino a él, no a Corintio, Pablo se fue de Corintio, ahora él está en Macedonia. Y cuando vino Tito, él recibió consolación, pero no solo eso, él recibió consolación cuando Tito le explicó
el llanto de los corintios por lo que le hicieron a Pablo, por la condición que entristecieron al apóstol Pablo. Ellos estaban arrepentidos de la manera que ellos trataron al apóstol. Por ende, ellos están llorando por el pecado que iban cometido, la manera que la transgresión que hicieron con Pablo. Y la carta que Pablo le escribió produjo en ellos un arrepentimiento. Vamos para el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. La carta que el apóstol Pablo escribió, y sabemos que no es primera de Corintios porque él no nos contrista en primera de Corintios. Él lo está doctrinando y él no le dice algo muy fuerte para contristarlos a ellos. Él le estaba resolviendo un problema. Esta es otra carta que él escribió y él dice que aunque la carta los contristó a ellos, él se sintió un poco triste, pero no tanto porque la carta produjo algo. Vamos para el 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que él dice, eso es algo bien grande ahí, que, aleluya, que la carta los contristó, fueron contristados, pero para arrepentimiento. Ellos fueron contristados para el arrepentimiento, como cuando nosotros reconocemos nuestra condición, que estamos delante de Dios y reconocemos nuestra falta, nuestro pecado, nos contristamos y lloramos delante de Dios. Ese contristo, esa tristeza que vino para el arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor, porque habéis sido contristado según Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición espiritual, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, lo revela lo más profundo y nosotros nos contristamos y nosotros lloramos por causa del pecado, por causa de ofender a Dios, por causa de ofender al majestuoso. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que viene según Dios viene para el arrepentimiento, para llegar a la salvación. Por eso, cuando nosotros reconocemos que somos pobres en espíritu, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, nosotros nos entristecimos y lloramos ante Dios y Él nos consuela con el Espíritu Santo y la salvación. Versículo número 11. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, y que solicitud produjo en vosotros, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y que vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso está lindo.
Ese arrepentimiento produjo en los corintios algo que vino a salvación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación que recibimos por cuanto reconocemos nuestra condición y nos ponemos a llorar delante de Dios con un corazón contristo y humillado, nos humillamos, es el perdón y la salvación. El perdón y la salvación es nuestra consolación. Eso lo vemos, alabado sea el nombre de Jesús, en Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 40, del 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Consolao, consolao, dice vuestro Dios. Y le está diciendo que están consolados porque sus pecados han sido perdonados. Sabemos que Jerusalén, por su transgresión, fue llevado cautivo a Babilonia y fueron ahí por 70 años. Pero Dios también le profetizó que los iba a perdonar, que ellos iban a volver para atrás a la tierra que Él le dio. Alabado sea el nombre del Señor. La consolación que recibimos cuando lloramos es el perdón de pecados y la salvación. Aquí concluimos la cuarta parte de este estudio bíblico, enseñanzas según Jesús para la iglesia, parte 4, bienaventurados los que lloran. Estamos en el Sermón del Monte, en la parte número 5. Vamos a tocar la bienaventuranza de los mansos. Bienaventurados los mansos. Alabado sea el nombre de Jesús. Las primeras dos bienaventuranzas tienen que ver con nuestra condición, nosotros reconociendo nuestra condición, nosotros arrepintiéndonos y nosotros llorando por la condición de que estamos y recibimos la consolación del perdón y la salvación. Y ahora Jesús se mueve a la actitud, el carácter que el creyente tiene que tener. En la quinta parte, bienaventurados los mansos. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga, fortalezca a los que están oyendo estos estudios bíblicos. Padre Santo, te doy gracia, te doy honra y te doy gloria porque tú te la mereces. Te damos gracias, Dios, por estos estudios bíblicos que tú nos estás dando. Señor, que tú te estás manifestando, que tú estás llegando a las casas de los hermanos, de los amigos, Señor, que no van a la iglesia a través de estos estudios. Yo te pido que ellos crezcan en la enseñanza, en el conocimiento de tu amado Hijo Jesús y aprendan cómo, aleluya, vivir la vida conforme a Jesús, que Él dejó establecida. Te pedimos, Padre, si hay alguien enfermo, Señor, que tú lo sanes. Señor, si hay alguien que todavía no te ha conocido, que tu Espíritu Santo haga el trabajo y le transforme su corazón, le revele su condición para que ellos también puedan participar, ser pobre en espíritu y llorar para que alcancen, aleluya, salvación, perdón, aleluya. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esperamos que estos estudios bíblicos le están sirviendo de bendición. Si necesita la oración, por favor escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Dios te bendiga, Dios te guarde y por favor comparte estos videos con otros para que otros también sean edificados.